una gran y grata sorpresa, pero también quería comentarles a todos y a todas, darle la bienvenida a Alice, a Mary Laura, a Mónica, a muchos amigos conocidos. Aquí está Alejandro Parra, muy querido, Viana Colorado, Nanis, ¿cómo estás? Ángel Hernández, a Fabio González. Bueno, Fernando, bienvenido. Keila, muchas gracias porque nos haces el servicio de esta sala, nos convocas. Ella es excelente en esta convocatoria y en tenernos al día con esta plataforma. Bueno, quería conversarles hoy, antesito de que empiece Mónica y Mary Laura, que pues el tema de hoy, que es el Colombia rinde cuentas ante la conferencia de OIT, yo creo que se da en un contexto muy complejo del país. Estamos en los momentos más difíciles de Colombia, no solamente por el contexto de la pandemia, sino que en el contexto de la pandemia se ha suscitado lo más novedoso que podamos tener, que es el estallido social, y un estallido social bien fuerte con toda la población, pero con muchas dificultades frente al gobierno que enfrentamos. Ya desde el 21 de noviembre del 2019, el estallido social en Colombia ha sido una constante durante estos años, a partir del 2019, cuando desde este departamento, Mary Laura, Diana, Stephanie, Miriam y todavía no estaba Salis, nos advertían de lo que iba a ser este gobierno y este plan de desarrollo. Y efectivamente nos lanzamos el 21 de noviembre contra el paquetazo de Duque, porque era la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma a la salud y la seguridad social. Bueno, y este paquetazo prácticamente fue aprovechado para darlo a conocer el 2020. Fue un año donde este departamento habló constante y permanentemente de las acciones jurídicas que inconsultas, dictatoriales, en una forma bastante agresiva, nosotros lo llamamos la dictadura blanda de Duque, fueron emitiéndose y fuimos viendo cómo era implementando un plan nacional de desarrollo que no queríamos, especialmente en su artículo 193, en la 1172 que lo reguló, prácticamente propone todo lo que era la reforma laboral, la reforma a la salud y la seguridad social con mucha contundencia. En el Comité Nacional de Paro lo que hicimos fue presentar y radicar un pliego de emergencia, uno para atender la pandemia, decíamos que renta básica, dos, era muy grave la salud y la seguridad social, decíamos que se le pagara a toda la gente bien la salud y que tuviéramos salud en este contexto del país. La educación fue otro de nuestros temas grandes, que decíamos matrícula cero para las universidades, y después empezó todo el tema de las empresas. Sabemos que el desempleo creció en el país, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, pero también fue muy grave la atención que se le dio a los jóvenes y a las jóvenes frente a la población más afectada en el país. Igualmente fue muy grave el tema de toda la minería en el país, todo lo de los páramos y el medio ambiente. Casi toda la gente denunciaba que se lo estaban robando, que se lo iban a saquear, y básicamente eso condujo a que radicáramos ese pliego en el año 2020, y en junio de ese año se radicó el pliego sin que pasaran un año y no tenemos respuesta a esos 6 puntos. Luego entonces el gobierno lanza una reforma tributaria lesiva,
grave para el país, donde las y los trabajadores eran los que llevaban el costo de todo, exoneraba a los ricos y los pobres pagaban casi todos los impuestos en este país. Y eso, pues la gente en pandemia sin ninguna atención, porque aquí en Colombia se llevó la norma de o salíamos a trabajar infectarnos, o el confinamiento, o moríamos de hambre. Y esa fue más o menos la norma que se reguló en todos estos años. Y el 28 de abril la gente sale indignada, ya no aguantaba más, y el país todavía ya no aguanta más, en esas condiciones continúa. El gobierno durante del 28 de abril hasta el 24 de mayo nos hizo hacer unos preacuerdos para las garantías por los asesinatos que ya iban en la protesta, por la forma brutal y desmedida de la policía y del ESMAD en nuestras movilizaciones pacíficas, y hicimos un primer intento de garantías que fuera cero SMAT, o en última instancia llegar a las movilizaciones pacíficas que convocábamos, de militarización de las ciudades, y que la policía no cargara armas letales en nuestra movilización. Eso duró 43 días esa negociación, y no fue posible que el gobierno en toda su dilatación le diera respuesta a las garantías para iniciar el pliego de 6 puntos. Luego expidió como respuesta, como otra respuesta grave, fue entonces el decreto 515 que autoriza la asistencia militar para el manejo de la protesta social. Y eso fue gravísimo, eso fue contundente. Luego, en una actitud muy despótica, él decidió que el uso desmedido de la policía y la brutalidad fueran su arma fundamental y esencial. El resultado hoy es que tenemos 77 homicidios, 1.246 heridos, 2.808 detenidos, 304 desaparecidos, 106 mujeres víctimas de violencia sexual, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo consideró crimen de lesa humanidad, y es lo que más va a investigar con contundencia, y 74 hechos de amputación ocular en jóvenes, que es muy triste. Además, pues, de los heridos por la fuerza pública, que no tenemos como muchos datos estadísticos, pero sabemos que son muchísimos. O sea, aquí se trató la protesta pacífica como una confrontación bélica, y eso fue uno de los primeros hechos graves que señalamos del gobierno ante la Comisión Interamericana de Desarrollo. Además, que es el país que hoy está investigado, que es el tema que nos traen hoy, como uno de los países más difíciles en Colombia y más duros para ejercer la libertad sindical y el derecho a la protesta. Por eso, en este sentido, desde el Comité Nacional de Paro y desde el Comando Nacional Unitario, decidimos que el gobierno en este tiempo dilató toda nuestra negociación, que no le respondió nada a nadie, no ha querido responderle a nadie. Pero en cambio, el jueves de la semana pasada, en un comité nacional ampliado hasta las 4:30 de la mañana, logramos hacer un balance de cómo iba la movilización. Efectivamente, la movilización es un estallido social, tiene muchos jóvenes por fuera, tiene muchas comunidades y sectores comunitarios barriales con sus necesidades específicas, y tiene también a las y los sindicalistas, tiene mucha ciudadanía, tiene muchas ONG vinculadas, tiene 3 plataformas de mujeres en su contenido, y algunos jóvenes de las universidades. En muchos sectores, especialmente en el sindical, venía disminuyendo la protesta, y tomamos una decisión de cambiar las estrategias en la movilización para lograr que de aquí en adelante se hiciera diferente la presión y se acompañaran las comunidades, especialmente el Comité Nacional de Paro, que no representa a todo el mundo,
representa a unas poblaciones y a otras no, es un actor más de la movilización social. Y vamos a tejer agendas con todo el resto del país, eso lo estamos haciendo desde ya. Estamos convocando asistiendo y convocando a con amplias comunidades para poder mirar cómo hacemos para una integración del 20 y 21 de julio con fuerza y una movilización que se sienta en el país. En ese sentido, entonces, creemos que una de las presiones es el equivocado manejo de la pandemia, el no responder a las necesidades de un pliego de peticiones que ya lleva más de un año y que nunca se pudo poner en evidencia en una mesa de negociación. Y también la intervención de iniciar con un proceso de normatividades, de normas y leyes para llevar al Congreso el pliego de emergencia, que muchos puntos pues están debatiendo ya y queremos que realmente salgan desde ahí. Igualmente, dejamos pues constancia de que esta situación la estamos atendiendo, continúa y volveremos a los plantones, a las movilizaciones y a las actividades culturales que se venían haciendo. A tejer agendas con jóvenes de los distintos puntos de la primera línea y también mirar cómo terminamos con la tarea de una vacunación masiva y oportuna y también que se cree una renta básica de un salario mínimo durante un año para darle ingreso a 7.5 millones de familias y definir pues una política en defensa de la producción nacional, que es lo que más nos concierne hoy por el nivel de desempleo, el 12.7% de desempleo en el país. Esa es una cifra escandalosa ya en todo este escenario. También apoyar el sistema educativo público y que prácticamente garantizar la matrícula cero de carácter universal en la universidad pública tiene que conducir también a que las personas endeudadas con el ICT sean beneficiadas y se les quite esta deuda, o se les alivie la deuda o se les erradique esa deuda a estas personas. Y garantizar políticas diferenciadas y específicas para proteger a las mujeres y a la diversidad sexual. E igualmente solicitamos al gobierno bajar el 1174, el decreto 1174, y también el 575. En ese sentido, hoy queremos oír un tema también que es muy específico de todas estas violencias, que da más o menos a nivel internacional una estrategia que queremos adjuntar, y por eso le doy la bienvenida a Mary Laura Perdomo y a Mónica Tecuer. Ella hoy nos va a contar muchas cosas de por qué Colombia rindió cuentas ante la OIT, ante la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y por qué Colombia rinde cuentas? Porque es el país más delicado para ejercer la profesión sindical y porque es el país más violento y más violador de derechos humanos. Los dejo hasta ahí. Bienvenida, Mary Laura, para que presente el webinar. Bienvenidos todos y todas y una feliz tarde, y esperemos que le saquemos mucho provecho a esta intervención de Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias, Ligia. Buenas tardes para ti. Buenas tardes a las compañeras del equipo jurídico de la CUT que han mantenido este espacio todos los martes desde febrero del año pasado hasta el día de hoy. Es una cosa increíble. Incluso antes de que la virtualidad se impusiera con la pandemia, el Departamento Jurídico ha mantenido este espacio para mantener informadas las bases y para hacer debates un poco más jurídicos y tratar de traer estos temas. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras sindicalistas, abogados, colegas y
Gracias por participar en este espacio. Y especialmente buenas tardes a nuestra querida Mónica Tepfer, que es miembro del Consejo Asesor Global de ILO Network, es parte de uno de nuestros 20 directivos de nuestra red global de abogados laborales de trabajadores y trabajadoras. Ella es abogada laboral de Argentina, asesora a las centrales sindicales, a la CGT Argentina, y es consultora también de OIT en varios temas en Argentina, y es experta en materia de OIT, y pues muy querida nuestra amiga nos ha aceptado la invitación a hoy, y pues yo voy a estar primero con una introducción. Aprovecho para saludar a Jesús, que lo vi por ahí. Querido amigo Jesús, una dicha tenerte por acá. Para los que no lo conocen, Jesús trabaja para el Centro de Formación de la OIT de Turín y es un amigo entrañable. Entonces, qué dicha tenerte en este espacio, Jesús. Bienvenido. Gracias a Ligia por su introducción acerca de la coyuntura nacional y de la decisión que hoy tomó algunos miembros del Comité del Paro de cambiar en la estrategia del paro nacional que tanta atención nos ha tomado en el país, incluso también a nivel internacional, tanta solidaridad ha conseguido. Entrando en materia con lo de hoy y tratando de hacer mi intervención lo más rápida posible para poderle dar la palabra a Mónica, quiero compartirles algunas ideas o algún recorderis de qué es lo que estamos hablando, qué fue aquello tan importante que pasó hoy con que Colombia fuera a la OIT. Rápidamente les comento que la OIT, digamos, es el organismo internacional del trabajo, la Organización Internacional del Trabajo. Aparte de emitir los convenios y las recomendaciones, normas internacionales del trabajo, tiene un estricto y riguroso sistema de control a esas normas, o sea, verifica que en el mundo esas normas internacionales se estén cumpliendo. Dentro de los mecanismos de control del sistema de control de normas, que hay procedimientos especiales que en Colombia somos expertos en utilizar, mandar reclamaciones, mandar quejas al Comité de Libertad Sindical. Hay un control que es periódico y que está básicamente en manos de dos organismos especializados. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que es una comisión conformada por grandes expertos y expertas laboralistas del mundo que reciben información de todos los trabajadores, gobiernos y empleadores del mundo para comentando sobre cómo se están cumpliendo o implementando las normas en cada país. Y tenemos también, y especialmente a este nos vamos a referir hoy, la Comisión Tripartita de Aplicación de Normas y Recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo, que, como su nombre lo indica, es un organismo especializado tripartito que se reúne cada año durante la conferencia de la OIT y que, digamos, es el órgano como más importante, también más político y más especializado en revisar si los países están acatando o no sus obligaciones internacionales en materia laboral. Desde la semana pasada comenzó la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que por primera vez en su historia se hace de manera virtual por motivo de la pandemia que todos conocemos. Se está haciendo una conferencia virtual y en esa conferencia este año se ha decidido especialmente acortar el número de los países que son llamados a rendir cuentas, llamémoslo así, a esta Comisión de Aplicación de Normas. La Comisión de Aplicación de Normas llama a una lista de países que son los que más violan los convenios de la OIT. Aquí rápidamente es un listado de los convenios de OIT. Todos los países lo que hacemos es que año a año mandamos información sobre cómo estamos cumpliendo los convenios ratificados. La Comisión de Expertos hace una revisión de la información que les llegó tanto de los gobiernos como lo que comentaron los empleadores y lo que comentamos los trabajadores y saca un informe anual que es el que se tiene en cuenta para que se decida qué países van a ser llamados a la Comisión de Aplicación de Normas de la conferencia en junio de cada año a rendir cuentas a la OIT. Este es el último informe que salió de la Comisión de Aplicación de Normas, fue publicado en febrero, perdón, de la Comisión de Expertos, fue publicado en febrero de este año. Este año sale información sobre cómo Colombia acata, o en la vida real no acata, no cumple los convenios 87 sobre libertad sindical, 98 sobre negociación colectiva y 144 sobre
consulta tripartita. Este año logramos que ese informe de la comisión de expertos fuera muy duro con Colombia, fuera muy drástico y dijera básicamente que Colombia no está cumpliendo con los estándares internacionales en materia de libertad sindical y especialmente se pronunció sobre estos temas que hemos denunciado reiterativamente. Yo después les vamos a enviar la presentación porque no me quiero detener acá. Después podemos hablar del informe de los expertos, pero básicamente le llamaron la atención a Colombia sobre la violencia antisindical que persiste, asesinatos, amenazas, discriminación, sobre la alta impunidad que permanece, sobre los contratos sindicales y cómo desnaturalizan las organizaciones sindicales, sobre los obstáculos legislativos que persisten en materia de huelga, sobre pactos colectivos y cómo violan los principios de libertad sindical, y sobre negociación colectiva y la baja cobertura que hay en Colombia debido a muchos obstáculos también normativos. ¿Cómo se logró llevar hoy a Colombia a rendir cuentas ante la Comisión de Aplicación de Normas? Esto es un poco para los compañeros que no están tan familiarizados con los procedimientos de OIT, con el sistema de control de normas. En agosto de cada año los gobiernos envían esas memorias a la comisión de expertos diciendo acá cumplimos todo, todo es maravilloso, damos plena aplicación al convenio de la OIT. Los empleadores dicen sí, es cierto, el gobierno cumple muy bien, lo felicitamos, y los trabajadores tenemos que hacer una ardua tarea que hacen los equipos jurídicos de las centrales sindicales y ahora con el apoyo de ILO Network, para denunciar o desmentir todo lo que el gobierno le pasa información a los expertos. Desde agosto de 2019 enviamos unas memorias, la comisión de expertos revisa la información que se le envió y en febrero del año siguiente saca el informe donde dice sus conclusiones y lo que ella observa, lo que concluye. Y da unas recomendaciones, unos pronunciamientos a cada gobierno. Le dice, le recomiendo que haga esto, le recomiendo que haga lo otro, por favor absténgase de hacer esto. Como el año pasado no hubo conferencia de la OIT, no pudo hacerse esta comisión de aplicación de normas y no pudo llamarse a los países. Entonces, ¿qué pasó? En agosto del año pasado, esto es de 2020, volvimos a enviar memorias sobre los convenios de libertad sindical. En febrero de este año salió nuevamente el informe de los expertos, ya con la información adicional que enviamos del año pasado. Y a partir de allí se empieza todo un lobby, una labor sindical para que los países que estamos denunciando queden en la lista que va a ser llamada durante la conferencia a la Comisión de Aplicación de Normas. En concreto, ya esto es un poco un tratamiento más político, cómo se da en el movimiento sindical. En abril, nuestra Confederación Sindical de las Américas, a la que la CUT y las ETC están afiliadas, hace una reunión en la que revisa cuáles países va a proponer que vayan a esta lista oscura, lista vergonzosa, a ser llamadas a la conferencia. Ahí las centrales CUT y CTC lograron mostrar que el caso de Colombia era de los más graves y que Colombia quedara postulada para esa lista. En mayo se publica una lista larga de los países que propone la Confederación Sindical Internacional, propone a 40 países para que sean llamados y para después ser discutidos en cuáles son finalmente los 24 países que van a ser llamados a rendir cuentas en la conferencia. Finalmente, en junio, apenas inicia la conferencia, la primera reunión que se hace es entre un representante de los empleadores del mundo, un representante de los trabajadores del mundo, que cogen la lista larga de los 40 países que fueron postulados por ser los que más incumplen las normas internacionales del trabajo y deciden cuáles van a ser los 24 llamados a rendir cuentas a la conferencia de la OIT. Este año, como la conferencia era virtual y va a tener menos tiempo que todas las conferencias que se habían hecho, pues ya no se llamó a 24 países, sino solo a 19 por esta circunstancia particular. Y después de nosotros haber sustentado muy bien el caso de Colombia, logramos que fuera llamado por sus graves incumplimientos al convenio 87 en materia de libertad sindical. Hoy a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, empezó el tratamiento del caso de Colombia en la Comisión de Aplicación de Normas y esperamos, bueno, el fin de semana se tomarán las conclusiones y bueno, esto ya Mónica es más experta, nos contará qué pasará en adelante.
básicamente contarles qué pasó el día de hoy o cómo funciona. Hay una intervención primero de parte del gobierno colombiano, en este caso hoy lo hizo el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, en la que expone la situación de avance de Colombia, cómo hemos progresado, cómo ya no tenemos 1000 muertos, sino tenemos cientos, y eso es un avance grandísimo para ellos, en la cual dice que, que se han emitido sentencias. Habló también la representante de la Fiscalía de Colombia, en la que informa cómo se ha aplicado el artículo 200 sobre violación a la libertad sindical con muchísimo éxito, porque en 10 años que hemos tenido cerca de 2000 y pico denuncias por violación a la libertad sindical, según ellos, hoy hay 4 condenas a empleadores, que hasta hace 15 días que ellos mismos enviaron cifras no había ninguna condena, entonces debe ser que antenoche estaban sacando esas sentencias. Y pues el gobierno en general muestra como todos los avances y por qué Colombia no debió quedar en la lista, sino que la OIT pues casi que debió haber felicitado a Colombia por lo bien que nos va en materia de libertad sindical. Después de la primera intervención del gobierno colombiano, del Estado, interviene un vocero por los trabajadores del mundo, que es un compañero de la CSI, que en su intervención fue muy crítico de toda la situación de violencia antisindical, mencionó las protestas que se están dando en el país y toda la situación del paro nacional. Y bueno, interviene un vocero de los empleadores del mundo. Luego vienen una serie de intervenciones de diferentes gobiernos, empleadores y trabajadores del mundo. Interviene, por supuesto, el representante de los trabajadores de Colombia, que para este año fue el compañero Percio Yola, presidente de la CGT. Y finalmente hay unas intervenciones de cierre también de gobierno, empleadores y trabajadores, en las que pues se dice que se espera que concluya la comisión. No olvidé mencionar que también interviene el vocero de los empleadores de Colombia, que es el señor Alberto Echavarría, que es un bárbaro, por darle algún término, que Moni nos confirmará, pero no solo es temido y aborrecido por las posiciones que toma en Colombia, sino que a nivel mundial en la OIT siempre es el que está comandando y dirigiendo las posiciones más retrógradas de los empleadores, es el colombiano. Y finalmente, pues terminan las intervenciones, hasta ahí llega el caso de hoy, y a partir de eso se tomarán unas conclusiones por la comisión. Entonces, esto era para ponerlos al tanto de qué fue lo que pasó, de cómo llevamos a Colombia, de cómo se trató el caso, y pues introducirles a nuestra querida amiga Mónica Tepfer, que nos va a contar un poco más sobre cuál es la importancia de que un país sea llamado a la Comisión de Aplicación de Normas, cómo se toman las conclusiones, qué sigue y por qué le sirve esto al movimiento sindical del país que fue llamado. Moni, bienvenida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos por haberme invitado a participar en este día tan importante que es para los trabajadores y las trabajadoras de Colombia. Muchas gracias, Estefanía, qué lindo verte también. La verdad es que ha sido un honor cuando ayer me han convocado, ha sido un día muy importante para todos ustedes y bueno, la verdad que poder compartir este momento de conversación y de reflexión me entusiasma y lo agradezco muchísimo. La verdad es que María ha hecho una explicación como brillante y resumió muy rápidamente lo que ha sido, y lo quiero resaltar bien, una excelente estrategia sindical en la OIT. ¿Y por qué me freno ahí y digo lo mismo? Todo lo que acaban de ver, que era como dos filminas de un PowerPoint, es una estrategia elaborada que ha llevado años, que ha llevado un montón de trabajo, porque más allá de las discusiones políticas que pueda haber, la OIT tiene un procedimiento y hay que cumplir con ese procedimiento, y ese procedimiento requiere tiempo, requiere plazos, requiere algunas frustraciones en el camino. Entonces la verdad que lo primero que quiero hacer es felicitarlos porque han hecho un excelente trabajo. Por un lado uno tiene un sentimiento en contra, porque uno quisiera vivir en un país donde no se viole la libertad sindical, donde no se persiga a los dirigentes sindicales por ejercer sus derechos, donde no se violen los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, ver que tu país esté en la Comisión de Normas es un sentimiento encontrado, porque uno no quisiera vivir en un país que suceda, pero por otro lado, la realidad manda, eso está sucediendo, y que haya sido un logro del movimiento sindical en Colombia haber llevado, como decimos nosotros, al banquillo, al gobierno a tener que dar explicaciones, es algo de lo cual deben estar muy orgullosos
porque es un trabajo muy importante, muy arduo y que ha llevado muchísimo tiempo. Y un poco quería, antes de avanzar un poco en, bueno, qué pasó con la comisión y lo que sigue, que es súper importante, es hacer una reflexión un poco al pasado y preguntarnos dos preguntas que me parecen muy importantes. ¿Para qué ir a la OIT y cómo? Y me parece que es importante porque tiene que ver con esto que les mencioné al principio, elaborar una estrategia sindical en la OIT. La OIT es nuestra casa, señores, es la casa de los trabajadores, es la casa de las trabajadoras. Es la única casa en el plano internacional que realmente tenemos. No hay espacios internacionales donde los trabajadores y las trabajadoras tengan voz y voto. Hay un montón de ámbitos internacionales para las empresas tienen un montón de foros para seguir haciendo negocios y generando mucho más sistemas financieros que le permita generar más derechos. Hay muchos espacios para los gobiernos para que puedan debatir las políticas y su soberanía, pero no hay espacios para los trabajadores a nivel internacional. El único espacio real, concreto que tenemos es nuestra casa, es la OIT, y debemos apropiarnos y debemos utilizarla de una manera inteligente como la han utilizado. Veamos de qué forma podemos llegar a la máxima expresión para lograr un impacto a nivel nacional, que sería la segunda parte de mi intervención. Entonces, el planificar una estrategia internacional en la OIT está justamente buscando eso, decir, bueno, me apropio un espacio que es nuestro para ver de qué manera logro una presión internacional para lograr un objetivo concreto en mi país. Porque como nos pasa a nosotros, y ahí sí soy parte porque somos una región en donde se caracteriza por muchísima desigualdad, pero es toda una región que se caracteriza por enormes violaciones a los derechos sindicales. Toda la región. Mari les comentaba un poco cómo eran las discusiones políticas, a ver qué país dentro de la región de las Américas está liderando la lista de los peores países de la región en materia de violación. Y a veces es muy difícil porque la realidad es que lamentablemente en nuestra región se producen mucho estas violaciones y estas persecuciones a los dirigentes sindicales. Entonces muchas veces es muy difícil elegir en una lista qué país es el más difícil, pero es cierto que han elaborado una estrategia muy contundente y han presentado una información perfecta, concisa, que no ha dejado duda alguna que uno de los países principales donde debíamos lograr toda la estrategia internacional y toda la solidaridad del movimiento sindical tenía que ser Colombia. También quiero aclararles algo más. Nosotros, bueno, Mari explicó el sistema de control ordinario, que es la Comisión de Normas, pero el movimiento sindical de las Américas, los sindicatos de las Américas, constantemente, y yo sé que Colombia lo hace muchísimo, los trabajadores y las trabajadoras de Colombia, presentamos quejas en el Comité de Libertad Sindical, reclamaciones del artículo 24, que es muy importante. La realidad es que somos como cuestionados un poco por el sector empleador, sobre todo, pero también por nuestros propios gobiernos, porque nos dicen que usamos mucho el sistema de control de la OIT. Y la verdad es que no lo usamos mucho, la verdad es que se violan mucho los derechos. Nos encantaría no tener que usarlo, realmente nos encantaría no tener que usarlo, pero el sistema de control está justamente para eso, para poder marcarle un camino a nuestro gobierno de que no está cumpliendo con una obligación que el gobierno asumió al momento de ratificar el convenio. Al momento de decidir ser parte de la OIT, asumió un compromiso internacional. Y si no está cumpliendo con ese compromiso... Perdón. Si no está cumpliendo ese compromiso, debe dar explicaciones. Y eso fue lo que, muy bien en cuanto a la estrategia, han logrado ustedes hoy. Han sentado el banquillo al gobierno. Algo más que les quiero comentar, quizás otros años la conferencia, los que hemos tenido la posibilidad de poder estar ahí y presenciarla, recordarán que 1 o 2 días antes de que empiece a funcionar la Comisión de Normas, se publicaba esta famosa lista corta, esta famosa lista de 24 países, que bueno, este año fueron 19, pero que solían ser 24, y les puedo asegurar que uno veía correr a todos los asesores de los ministros que podían tener alguna posibilidad de estar en la lista, corriendo de un lado al otro de las oficinas, tratando de hacer todo el lobby posible, porque la realidad es que ningún gobierno quiere estar en el banquillo. Imagínense que hoy del gobierno de Colombia tuvieron que sentarse a dar explicaciones adelante de 3.000 personas que vamos viendo por Zoom, personas de todo el mundo, adelante de colegas propios de otros gobiernos, adelante del sector empleador y adelante de un montón de trabajadores de diferentes regiones
que no solamente escucharon lo que tuvo que dar, sino que intervinieron, porque la verdad que también hubo un hermoso gesto de solidaridad de todas las regiones, de participar e intervenir y acompañarnos en este reclamo que hoy tuvimos que hacer frente al gobierno de Colombia. Y también algo muy justo, digamos, hay que decirlo, hoy no les alcanzó el tiempo al gobierno para querer justificarse, tuvo que pedir que se les dé más tiempo, digo, no era un dato menor, que querían a todas luces tratar de justificarse. Muchas veces hemos visto que empieza la comisión de normas y empiezan a enviar a la oficina proyectos de ley, todo lo que no hicieron durante el año lo empiezan a mandar 2 días antes de que empiece la comisión de normas. Digo, tiene una presión internacional muy importante y debemos hacerla valer. Y ahí es donde viene el para qué. Digamos, el por qué es muy evidente, ya lo hemos visto, la presión internacional, el ver al gobierno tener que dar explicaciones y justificándose por qué no está cumpliendo con una norma internacional, el cómo lo vimos, recién nos explicaron, Mari nos explicó cómo se han elaborado las memorias, pero insistir, ustedes lo hacen muy bien, lo importante que es elaborar las memorias, lo importante que es mandar a la oficina toda la información relativa a cómo se está aplicando o no aplicando un convenio internacional. Miren qué importante que era que eso se logró plasmar en un informe de la Comisión de Expertos, y gracias a que está en el informe de la Comisión de Expertos es que tuvimos las herramientas jurídicas necesarias para lograr también fundamentar la inclusión de Colombia. Porque como les decíamos antes, es una decisión política y jurídica. Por supuesto que hay política en el medio, hay un debate importante político, pero hay un procedimiento en la OIT que hay que cumplir, y ese procedimiento dice que si el país no figura en la comisión de expertos de ese año sobre un convenio específico con recomendaciones negativas, no puede estar. Con lo cual, habiendo tenido, y seguramente lo analizarán después, contundentes comentarios de la comisión de expertos sobre las violaciones al convenio, sin duda alguna hemos dejado el camino muy allanado para lograr que Colombia hoy esté presentando sus argumentos, sus justificativos, teniendo que escuchar a compañeros de otras regiones reclamar las violaciones, teniendo que escuchar empleadores que han tenido un discurso, como dijo María, muy retrógrado, muy fuerte. Pero bueno, es el lugar que tenemos que estar, debemos seguir estando y debemos seguir porque es importantísimo para nosotros hacer valer la OIT y saber que tenemos que seguir estando presente como siguiendo todos los procesos del mecanismo de control de la OIT. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Hemos estado escuchando un debate muy duro, ese debate se va a plasmar en unas actas que van a tener unas conclusiones, lo vamos a poder ver seguramente mañana publicarán o pasado mañana estará publicado un poco el debate, y hay que ver qué conclusiones se llega. ¿Y qué me refiero con conclusiones? Ahí quiero volver con la importancia que tiene la Comisión de Aplicación de Normas. María Laura les decía, es tripartita, o sea, las conclusiones que se lleguen tienen que tener consenso. Imaginen el nivel de legitimación que tiene que la Comisión de Aplicación de Normas, máximo órgano de la conferencia, de una recomendación fuerte al gobierno de Colombia. Viene ya con un consenso tripartito internacional, digamos. Los gobiernos suelen darle seguimiento, y también ahí viene la acción sindical. Tenemos que hacer que le den seguimiento. Veremos, fue una discusión muy dura, porque como bien decía María Laura, quienes hemos escuchado, parecía que veíamos películas diferentes, ¿no? El gobierno de Colombia como que nos estaba describiendo una realidad que no parecía ser lo que uno estaba viviendo. Obviamente hay todo un trabajo, la oficina lo que hace es recapitular todo lo que se comenta en la Comisión de Aplicación de Normas, es decir, el vocero del grupo de trabajadores, más todos los comentarios que hicieron los compañeros nuestros de distintas regiones, pero también va a tomar en cuenta lo que dicen los empleadores y también lo que se justifica al gobierno, y se arma un proyecto en donde hacen una serie de recomendaciones. Habrá que ver, la verdad es que hay que esperar a ver si se aceptará. Sé que se han pedido la misión de alto nivel, que es como un pedido muy importante. Para que se entienda, una misión de alto nivel es cuando la conferencia ordena que un grupo, que suele ser tripartito, bueno, con algunos integrantes más de representativos de cada sector, vaya a Colombia y haga una especie de encuesta, una especie de investigación de cómo es realmente la situación, qué está pasando, que hay una diferencia marcada entre lo que dice el gobierno y lo que están informando los trabajadores, por qué no se está cumpliendo. También hay algo que sí es muy importante pensar. La OIT también es lograr abrir los espacios de diálogo nacional. Es lograr que la OIT lo que busca es que
te ayude en tu país a que realmente es una mesa de diálogo donde los trabajadores puedan sentarse, puedan plantear sus intereses, puedan ser oídos y su planteo ser, digamos, realmente escuchado y plasmado en las decisiones que se tomen. Con lo cual seguramente tendremos alguna conclusión de la oficina de la OIT que pondrá toda su asistencia técnica para la elaboración de mesas de diálogo, para ver de qué manera puede acercar a las partes, que es al fin y al cabo lo que más realmente nos tendría que importar. Nosotros tenemos que ir a la OIT porque no somos escuchados en nuestro país. Y como sabemos que nuestro país asumió un compromiso internacional con la OIT tiene que presionar para que en nuestro país se abra esa mesa de diálogo y de debate. Entonces la estrategia, cuando yo hablaba antes y decía, esto fue una excelente estrategia, la estrategia es, voy hasta la OIT para volver a mi casa con herramientas más fuertes para presionar al gobierno a la mesa de diálogo, para reformar todas aquellas normas o proyectos de ley que se están por sancionar, que no cuentan ni han sido en ninguna instancia de diálogo con los trabajadores. También para presionar cuando hay detenciones a los dirigentes sindicales y son injustas, o para presionar cuando hay asesinatos a los dirigentes sindicales y no hay investigación judicial, no hay una investigación policial en el país, también sirve la OIT, porque la OIT lo presiona al gobierno, porque le pide que envíe qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo la policía, qué está haciendo la fiscalía, si está investigando las detenciones o no las está investigando. Es una herramienta de presión internacional muy importante, pero sí es cierto, si solamente queda plasmado en un documento escrito, publicado, y bueno, no, el camino quedó a mitad de camino, digamos, no lograremos mucho más resultados. Es cierto que debemos esperar, yo creo que van a haber conclusiones muy fuertes, tenemos toda la fe, han sido excelentes las presentaciones del grupo de trabajadores, han sido muy claras, muy puntuales, esperemos lograr estas conclusiones fuertes, pero sí también pensar que una vez que se publiquen hay que hacer una acción nacional, hay que difundirlas, hay que ver cómo golpear las puertas del gobierno para que tenga que dar explicaciones, hay recomendaciones de la Comisión de Normas, hay que darle seguimiento, presionar para que se dé seguimiento, hay todo un camino que recién ahora está por empezar, una vez que estén publicadas. Lo cual el trabajo estratégico que se ha hecho está excelente, pero todavía hay mucho por hacer. Creo que sí hay que seguir apoyándose en la OIT, solamente pedir mayor asistencia técnica cuando tengamos la recomendación para ver cómo se implementan las mesas de diálogo. Ojalá que realmente haya conclusión para una misión de alto nivel, es una de las medidas más fuertes, se pidió la medida más fuerte, depende, como les decía antes, es consenso tripartito, digamos, no necesariamente depende de los trabajadores, pero ojalá que haya todo el apoyo y la solidaridad como para que por lo menos se pueda lograr esa misión y podamos tener un informe contundente de la situación que estamos viviendo allá en Colombia. La solidaridad internacional del movimiento internacional sindical se ha notado muchísimo, tanto en las campañas como en las presentaciones de hoy, y creo que es algo que va a tener que seguir notándose, vamos a necesitar seguramente seguir trabajando en conjunto. Así que en realidad, en principio, lo que más quiero decir es felicitarlos, porque sé que, aunque es un poco triste escuchar cosas duras que le pasan a uno en su país y la situación es muy complicada, pero han hecho un excelente trabajo, han logrado estar en el lugar más importante que hay que estar, han logrado llevar a su gobierno a sentarse a dar explicaciones, y seguramente tendremos este documento, que lo tendremos que esperar. El documento, piensen que se presenta un proyecto, se va a presentar probablemente mañana, hay 24 horas para que haya enmiendas, es decir, el proyecto que veremos publicado mañana, quizás se tenga que hacer algunas enmiendas, porque sea que el sector empleador no acepte algo, o el gobierno quiera comentar algo más. Luego se elabora un informe final de la Comisión de Aplicación de Normas, que tiene todos los proyectos de conclusión de los 19 casos, y ese proyecto es aprobado por la Conferencia Internacional de Trabajo. Por eso tiene tanta importancia, porque tiene la aprobación de la mayor autoridad de la OIT, que es la conferencia. Una vez que se aprueba, se publica, y ahí creo que sí o sí necesitamos una estrategia de difusión, de publicación, y de salir un poco a contarle al mundo y presionar en nuestra casa a ver cómo podemos llevar a cabo las recomendaciones que nos piden. Todavía queda un camino, seguramente podremos hacer otro, quizás cuando salga publicada, otra reunión donde veremos en concreto qué es lo que han recomendado hacer, pero bueno, ha sido un trabajo, ha sido una jornada muy intensa, imagino que estarán exhaustos, pero estoy acá a disposición para cualquier consulta más que puedan tener y seguir debatiendo y reflexionando con ustedes, y nuevamente quiero felicitarlos y expresarles toda la solidaridad.
Moni, muchísimas gracias por esta primera intervención. Ahorita vamos a abrir unas preguntitas y te podemos robar algo de tu tiempo. Quería como aprovechar para contarles porque pues esta sesión no se transmitió, no se está transmitiendo, solo ciertos privilegiados pudieron asistir, entonces, pero pues no queremos dejarlos sin la información, entonces contarles un poco algunas de las cosas que se dijeron en la reunión. Sobre el informe del Ministerio del Trabajo y la Fiscalía, pues ya creo que en muchos espacios los hemos escuchado. Ellos hablan de una reducción del 98% de la violencia antisindical porque bajamos de una cifra absurda de hace 20 años de asesinatos a solo 14 o solo 16 en un año. Tuvieron el descaro de mencionarlo así. Hablan de que el delito, de que Colombia garantiza la libertad sindical porque es de los pocos países que tiene un delito para que sanciona la libertad sindical. Y que ese delito se han puesto 2.800 denuncias y hoy hay 4 condenas que insisto, no conocemos y hasta hace 15 días no las habían dicho. Hablan que dijeron, por ejemplo, sobre el contrato sindical, que el contrato sindical es una figura legal, que es una modalidad válida de la negociación colectiva. Y ojo con esto, que esto es muy grave, sobre todo porque lo dijeron, pues no porque lo dijeron ellos, sino que los empleadores lo dijeron en varias ocasiones. O sea, no solo Alberto Chavarría, sino el vocero de los empleadores del mundo y otro empleador de otro gobierno que apoyó el caso, pues el caso de los empleadores. Y es que si nosotros vamos a cuestionar el contrato sindical como figura legal y como que viola la libertad sindical, ellos piden y exigen que en Colombia entonces también se cuestione y se revise el carrusel sindical. Ellos dicen que si vamos a cuestionar una modalidad de negociación colectiva, también debería cuestionarse y revisarse o quitarse la modalidad en la que se presentan pliegos solo para extender fueros sindicales. Obviamente se referían al fuero circunstancial y que entonces esa figura también debería ser cuestionada por la OIT y cuestionada por los expertos y que ahí hay un abuso del derecho. Este término que ya estamos acostumbrados a escucharlo en Colombia, absurdo, escandalizó a nuestros colegas de otros países que no habían escuchado esto de abuso del derecho a asociación sindical, que es hecho en Colombia, es una colombianada que están tratando de exportar. Nuestros voceros, digamos, ellos, tanto los gobiernos como los empleadores fueron muy reacios y muy agrios a que tocáramos el tema de la protesta y de las violaciones a los derechos humanos que se dieron durante el paro nacional, pero nosotros desde el grupo de trabajadores, digamos, logramos que tanto el vocero de los trabajadores del mundo, como el compañero Percy en su intervención, como por ejemplo un compañero representante de los trabajadores de Hong Kong que habló a nombre de la CSI, insistieran en las violaciones que se han cometido con ocasión de la manifestación pacífica, del paro nacional, mencionaron las cifras de violaciones que hemos tenido y dijeron pues que esto obviamente también mostraba la conducta del gobierno. Otro tema grave que creo que vale la pena resaltar y que es grave para nosotros en Colombia, pero también para el grupo de trabajadores del mundo, es que los empleadores fueron muy drásticos en rechazar que la comisión de expertos se refiera al derecho de huelga. Los que hemos seguido más en detalle el tema, sabemos que desde 2012 hay una discusión muy seria sobre el derecho internacional de huelga y que los empleadores quieren derrumbarlo, quieren quitarlo, quieren que no se hable de eso en la OIT y pues obviamente el caso Colombia tocaba las violaciones o las restricciones al derecho de huelga. Los empleadores dijeron, ni la comisión de expertos debió decirle nada al gobierno colombiano sobre el derecho de huelga, ni estarle pidiendo que modifique su legislación, ni la Comisión de Aplicación de Normas puede decir una sola palabra sobre el derecho de huelga y sobre los obstáculos a la huelga, y eso no está contenido en los convenios, y eso acá no tiene por qué discutirse. Creo que ese tema es muy grave y valía la pena como mencionárselos a ustedes dentro de las discusiones importantes que hubo esta mañana. Que básicamente eso es como de las chismes, de las cosas más importantes que pasaron esta mañana. Si alguien quiere participar o preguntarle a Moni algo, pues
de verdad que aprovechémosla porque no siempre se tiene un panelista de estas calidades con nosotros, pero mientras alguien pregunta o levanta la mano, quisiera decirte, Moni, si nos das un poco más la experiencia de qué ha pasado en otros países luego de que son llamados a la comisión, o sea, qué impacto tiene eso, porque hay muchas personas que siempre están preguntando como, bueno, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve la OIT? Mejor ya salgámonos de allá. Aparte de lo que has mencionado como experiencias exitosas o cuál es el impacto, o después de un caso se lleva a la comisión de aplicación, ¿qué es esto de misión de alto nivel o misión de contactos directos o la asistencia técnica o qué puede resultar de llevar un caso allá? Buenísimo, Mariela, pero sí, perfecto, y coincido, bueno, uno de los temas importantísimos también que se debatía hoy, que en realidad nos atañe a todos los trabajadores, es el tema del derecho de huelga, que lamentablemente no es nuevo, van a ser 9 años que está en jaque, y que bueno, es esta estrategia que tienen los empleadores de querer agarrarse de una literalidad, porque bueno, ellos dicen que como la palabra huelga no está escrita en el convenio 87, no se puede la comisión de expertos interpretar que el convenio 87 habla de huelga, lo cual es realmente a todas luces es una cosa, así que un artilugio, es algo que hay un montón de jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical, de los expertos que interpretan a la libertad sindical el marco del convenio 87, pero bueno, lamentablemente cada vez que hay un tema de huelga, los empleadores buscan bloquear, y eso también hace que sea muy difícil tener conclusiones contundentes en la Comisión de Aplicación de Normas. Y ahí un poco voy a entrar a ejemplos concretos de normas de la Comisión de Normas, como pueden ser. Lamentablemente, cuando se tratan temas de huelga, por ejemplo, si no hay consenso, no queda plasmada en la conclusión. Entonces, por ahí nos queda un acta donde tenemos los comentarios de los trabajadores sobre la situación de la huelga, o de los empleadores diciendo que no, pero no tenemos una conclusión, no tenemos una recomendación tripartita, y eso le quita mucho valor. Por eso a veces hasta es una decisión propia del sector trabajador internacional decir, bueno, no toquemos tanto huelga, porque si no después no tenemos conclusiones, y si no tenemos conclusiones es muy difícil darle el seguimiento, porque queda solamente una especie de acta de intercambio de opinión, pero no tiene el valor, no tiene la fuerza que tienen sí las conclusiones tripartitas. La verdad es que hay muchos casos para decirlo, de éxito, o de que hemos logrado muchas mejoras en el plano nacional, para contar desde la región y a nivel mundial en materia de la Comisión de Aplicación de Normas. Generalmente, por ejemplo, recuerdo, bueno, para ir a nombrar algún caso, pero Bolivia, que tiene, Bolivia siempre es llamado por los empleadores por el tema del salario mínimo, pero también en algunos momentos tuvieron algunos temas con trabajo infantil, y se ha logrado, una vez que estuvo, creo que fue en el 2017, hacer unas mesas tripartitas nacionales donde se dio seguimiento a proyectos para ir modificando algunas de las reglamentaciones. A veces los gobiernos son abiertos a poder hacer ese cambio, otras veces les cuesta un poco más. También, para no ir sin ir, digo, en Argentina tuvo, por ejemplo, mi país, estuvo en la Comisión de Normas en el 2007, y estuvo en la Comisión de Normas porque nuestro país tiene una ley de asociaciones sindicales que tiene, la ley hace una referencia a organizaciones sindicales de trabajadores que no está compatible con el convenio 87. Pero, bueno, la realidad es que ha estado en la Comisión de Aplicación de Normas por ese problema técnico de la ley, y luego de la Comisión de Aplicación de Normas, que estuvo en el 2007, como hubo recomendaciones muy contundentes, y luego también hubo casos especiales del Comité de Libertad Sindical, se ha logrado que en la práctica ese pequeño, digamos, traba legal que tenía la ley, dejara sin efecto. ¿Y qué quiero decir? Se ha logrado llevar a la Corte Suprema como fuente de derecho las recomendaciones de la Comisión de Aplicación de Normas, y hasta las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, y eso ha hecho que haya casos judiciales que han tomado en cuenta los comentarios de los órganos de control, y han dicho, bueno, ese artículo de la ley no es constitucional. Todavía el Congreso no cambió la ley, porque la política tiene sus tiempos, ¿no? Por ahí digo, no se modificó, pero en la práctica esas trabas legales sí se están subsanadas. Y de hecho Argentina, no, por lo menos en este aspecto, no ha vuelto a estar ni en la lista larga, ni en la lista de la región, porque bueno, en la práctica ya se solucionó. Y fue una estrategia sindical a nivel internacional, en la OIT, lo que se logró. Y hay muchos ejemplos, es verdad, hay países que todavía
son muy reacios y que bueno, la Comisión de Aplicación de Normas, la OIT, no puede dar sanciones económicas. Yo creo que quizás algo que dé una sanción económica al gobierno sería más permeable. No, bueno, no es el ámbito, pero sí es un ámbito donde se permite que se lleve la estrategia al plano nacional, se presione para que haya una mesa de diálogo social, y hay muchos casos de proyectos concretos que se han entablado con posterioridad a la recomendación de la Comisión de Normas de dar asistencia técnica. Nosotros, doy ejemplos de Argentina como para hablar de un país, digo, para no tener que mencionar por ahí casos de otros países, hemos logrado también, teníamos una falencia, no teníamos una mesa de diálogo social, en Argentina no había una mesa institucionalizada, por ejemplo, y la Comisión de Expertos durante 20 años estuvo diciendo que había que tener una comisión, una mesa de diálogo, y bueno, los trabajadores seguimos porque somos insistentes con nuestras batallas, porque cuesta mucho, eso es cierto, y no hay que desanimarse, no hay que pensar que porque no es rápido no sirve, hay que armar estrategias más a largo plazo y saber que lleva su tiempo, y hemos logrado tener una mesa de diálogo. Y hace 2 años, Argentina también tenía comentarios de los expertos sobre el convenio 87, y si bien no iba a estar en la lista corta de la Comisión de Aplicación de Normas, porque bueno, había otros países con unas violaciones un poco más, digamos, bastante más fuertes que la de Argentina, que tenía que ver con la mesa de diálogo, pero 2 días antes, por eso les digo, miren la importancia que tiene, 2 días antes de que empiece, hace 2 años, la Comisión de Normas, el gobierno argentino mandó una resolución que aprobaba la instauración de una mesa de diálogo social para el futuro del trabajo, en donde se iban a tratar mucho de los proyectos que estaban todavía, que no estaban avanzando porque no nos estaban dando a los trabajadores el lugar necesario, y se proponía que se iba a tratar en esa mesa. Con lo cual, para que vean un poco el efecto fuerte que tiene, 2 días antes de que empiece las normas, ellos ya habían mandado ese proyecto. Entonces, tiene una importancia es muy importante, pero es cierto que requiere de la acción sindical. No va a pasar que van a ver una resolución de la Comisión de Normas en la OIT y digan, bueno, listo, ya está. Eso no pasa. Tampoco va a tener una sanción económica al país. Entonces tampoco va a haber, como que el gobierno quizás se va a mover porque no quieren estar, porque no quieren tener esta mancha negra en el multilateralismo, pero si no hacemos una presión los trabajadores extras, tampoco es que se va a mover solo. Eso también me parece que es importante que lo sepamos, que creo que ahora, dependiendo de las recomendaciones que hayan, si hay una recomendación de asistencia técnica, creo que los trabajadores tienen que presionar para pedir que se arme esa mesa, que se pida esa mesa de diálogo. Si hay casos todavía pendientes de las fiscalías, bueno, por más que no se trate el tema de huelga, creo que ha pasado en el paro ha sido muy grave, entonces en este caso seguir tratando de presionar para que entre en la asistencia técnica, la investigación de lo que ha sucedido, si el gobierno está haciendo algo para ello. Digo, hay un montón de cosas que todavía siguen estando en cabeza nuestra. No quiero desanimarlos porque ha sido una estrategia excelente y estar en la OIT es fundamental, y repito, la verdad es el único lugar donde tenemos voz y voto, no nos van a escuchar en ningún otro lugar en el ámbito internacional, no vamos a ir a Davos, no vamos a ir al G20, digo, tenemos un espacio con el L20, pero cada vez nos reducen más, entramos solamente en hablar de empleo, pero tenemos mucho más. El único lugar donde incidimos es en la OIT, entonces, es verdad, necesitamos hacer un poco más, no basta, pero sí saber que hicimos mucho, que hicieron mucho, que han tenido una jornada súper exitosa, y que hay muchos ejemplos, hay muchos casos que han logrado llevar a la práctica las conclusiones de la comisión, y que creo que una vez que se publiquen, ese es el segundo paso que hay que hacer. Hay que armar una estrategia, planificarla, llevarla a la práctica, sabiendo que tiene sus tiempos, porque la política tiene sus tiempos, pero no desmoralizarse y seguir sosteniendo el espacio en la OIT, porque es lo que ha permitido que hoy realmente hemos estado 3.000 personas escuchando un gobierno tratando de pedir un minuto más para poder seguir justificando lo que seguramente no pudo justificar. Así que bueno, espero que, no sé si Mari, si te parece bien así, si querés podemos avanzar con algunos otros ejemplos, no sé, estoy a disposición toda la tarde para compartir con ustedes, que muy agradecida de que me hayan invitado. Super, Moni, muchas gracias. Bueno, yo abro a discusión si alguien quiere intervenir, participar, si Jesús nos quiere dar un saludo y contarnos recomendaciones, ya que está aquí. Saludar a Gelo, el compañero de España, de España, que siempre ha estado muy pendiente de las cosas de Colombia y siempre nos está mandando mucha información, muchos comunicados, muchos ejemplos. ¿Hay alguien que quiera intervenir? ¿Puede abrir su micrófono?
puede pedir la mano, puede pedirlo por chat. Bueno. Compañero Carlos Roncancio y luego Erika. Nada, buenas tardes a todos, Meli Laura y todos los que están aquí presentes. Lo primero es que me alegra mucho saber lo que ha pasado hoy. Quiero pues agradecer muchísimo a la Central Unitaria, a su equipo jurídico, a ti, Meli Laura, y todo tu equipo jurídico, pues que han hecho este esfuerzo. Sé lo titánico, lo difícil y lo complejo que es actuar en estos escenarios internacionales y particularmente en la Organización Internacional del Trabajo. Sé las incidencias políticas, los intereses en los que se mueve, digamos, este organismo internacional. Sé la dificultad que el mundo de los trabajadores y los trabajadores realmente hemos en una difícil tarea de luchar por materializar estos derechos universales resumidos en la libertad sindical. Por lo tanto, es un reconocimiento a tu labor, a la labor de todo tu equipo, de la Central Unitaria, de todos quienes local e internacionalmente hacen esta tarea, no solamente por el bien de los trabajadores colombianos, sino también de los trabajadores del mundo, porque esos son derechos universales que todos los trabajadores del mundo estamos comprometidos para profundizar en los mismos y para que se respeten, y todos aquellos derechos que se derivan de los mismos, pues desde luego les sean reconocidos a los trabajadores. Eso es lo primero. Muchas gracias. Lo segundo es que estas cosas que hace la CUT, como hace en el mundo de los trabajadores, debe tener una repercusión en el mundo sindical, un poco más abajo, en las bases sindicales, para que los trabajadores no solamente sientan que están respaldados por una central que es su vocera en estos organismos internacionales, sino que vean con esperanza la lucha. Difícilmente en estos países, y particularmente hablo de Colombia, nos ha tocado una tarea enorme, pero no podemos rendirnos. El mundo del trabajo aquí, localmente, regionalmente, no podemos rendirnos y sucumbir, digamos, al actuar avasallador del Estado, que no solamente desde el punto de vista legislativo, del punto de vista judicial, sino ahora de acciones de hecho que atentan contra la vida, contra la integridad física y psicológica de las personas que luchan por el reconocimiento de un derecho a través de una protesta legítima, a través de su manifestación, de su libertad de expresión, a través de la protesta social. Entonces, me parece que todas estas cosas que resaltan la importancia de estos derechos, debemos todos ser conscientes en este país, y es que nos sirva para alimentar aún más y para llenarnos aún más de fortaleza para seguir profundizándolos y hacerlos realidad. Yo pienso que la huelga, como el derecho de negociación, como la sindicalización, tenemos que ir a ejercerla a todos los niveles, tenemos que ir a ejercerla, tenemos no sentir el temor por el actuar del Estado, no quedarnos en el miedo de lo que pueda venir en represalia no solamente del Estado, sino también del empleador, porque solo así empezamos a alimentar o construir y alimentar esa idea de hacer realidad nuestros derechos, y desde luego que este organismo internacional, que como bien lo han dicho, es la casa de los trabajadores en el mundo, realmente tenga la posibilidad de poder, a través no solamente de recomendaciones, de conclusiones importantes, para que el Estado, para que los empleadores perfectamente se sientan, si no obligados, pero sí señalados a nivel mundial de ser unos violadores de derechos humanos. No olvidemos que estos derechos también representan una condición humana en el trabajo. No solamente estamos hablando que representa la condición del trabajador, no, deviene de algo todavía mucho más profundo, de la esencia del ser humano, la libertad de expresión, la libertad de poderse reunir, la libertad de poder luchar por sus derechos, de reivindicarse en los mismos,
de buscar el mejoramiento a través de la negociación colectiva y encontrar en la huelga esa herramienta de equilibrar estas fuerzas tan desmedidas y tan desequilibradas, por decirlo de alguna manera, que se encuentran entre el empleador y los trabajadores. Yo pienso que estos derechos es muy significativo el trabajo que viene haciendo la CUT, y es muy importante que sigamos avanzando en ellos y que no solamente en el territorio colombiano, sino a nivel local, regional y a nivel mundial, sigamos profundizando en estos derechos. Hay mucho por seguir trabajando, necesitamos la unión, necesitamos ese gran compromiso de todos para seguir trabajando y seguir luchando por, repito, profundizar, materializar, hacer realidad este tipo de derechos, y que las nuevas generaciones de trabajadores y las que hoy están y las generaciones que han tenido que hacer muchos esfuerzos y han dejado este legado, también te permitan tener ese bálsamo y esa capacidad y esa energía de seguir luchando por ello. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy queridos a ustedes. Muchas gracias, Carlos. Muy amable y gracias por esa voz de aliento y por ese ánimo para que sigamos ejerciendo la huelga. Voy a dar la palabra a Erika, a Edwin. Jesús, nuestro compañero, después de mucho presionarlo, nos va a dar un saludito. Y finalmente le vuelvo la palabra a Mónica, pero por favor les pido, compañero Edwin y Erika, especialmente que seamos muy concretos porque Moni ya casi la tenemos que liberar, ya se nos tiene que ir, entonces para que alcancemos a escucharnos. Erika. Ok. Bueno, esta mañana escuchaba en la conferencia varios compañeros representantes de organizaciones de trabajadores que pedían una misión de alto nivel. ¿Es posible que se dé esta figura antes o después del pronunciamiento? Sería lo ideal. ¿O cómo funciona? Quisiera saber. Mónica, gracias. Gracias, Erika. Ya ahorita te vuelvo la palabra, Mónica, para recoger. Edwin. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Es un gusto saludarlos. Unos comentarios. Primero, pues reconocer todo el trabajo de las centrales, particularmente, obviamente, de nuestra central, la CUT, porque, pues, como aquí se señaló, pues, para llegar a este resultado, pues, hay un arduo trabajo de mucho tiempo, ¿sí? Esto no aparece de la nada. Bueno, además que el gobierno se ayuda, pero obviamente hay mucho trabajo de parte de los equipos de las centrales, en fin. Este es un tema que sin duda alguna no ha estado tan visible por los efectos del paro, pero que tenemos nosotros la obligación de hacerlo visible. Entonces yo creo, y esta es una primera sugerencia, recomendación, y nosotros como uso, pues obviamente apoyaríamos en esta tarea de visibilizar esto. Es decir, creo que hay que hacer una campaña de comunicación para visibilizar esto, porque esto tiene que también, o debe tener también consecuencias de orden político. Ya renunció un ministro de Hacienda, su viceministro, una canciller, y bueno, ¿y por qué nosotros no plantearnos incluso la renuncia del ministro del Trabajo? Es decir, yo creo que en el marco de esta convulsión social en la que todo, es decir, desde este lado queremos descabezar ministros, porque sin duda alguna eso tiene un efecto político, pues obviamente después de 12 años que Colombia haya estado nuevamente al orden, en el orden después de 12 años por convenio 87, porque al margen de que hubiese sido por otro convenio, pero por convenio 87 creo que es importante. Yo creo que valdría la pena pensarnos esto, y lo dejo, sin duda alguna, yo como siempre lo he dicho, le hago caso a lo que diga la central, pero lo dejo en la propuesta para que la central lo piense, lo delibere, y si es así, nosotros participamos. Yo creo que también es importante reconocer, otro comentario, que estas recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, estos pronunciamientos de la Comisión de Expertos han venido teniendo una incidencia importante en la judicatura. Hay una reciente sentencia esta semana sobre la interpretación del artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo, en la que dice básicamente, oiga, no tiene ningún sentido estar en la OIT si no le vamos a prestar atención a lo que dice la Comisión de Expertos, que es doctrina autorizada de los convenios, salvo que la Corte Internacional de Justicia diga algo contrario. Entonces yo creo que hay que también destacar esto, porque es decir, incluso cuando salió esta sentencia y salió el informe de la Comisión de Expertos y el de la Comité de Libertad Sindical en el caso de Avianca, es decir, casi que uno puede decir ahorita todos los procesos ordinarios de los pilotos de Avianca van a terminar en reintegros, porque si combina uno esta sentencia más las decisiones
del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos. Yo creo que hay que plantearlos así y hay que tener en cuenta que ha sido muy importante este litigio internacional, por decirlo así, en la incidencia de la judicatura. Y cierro proponiendo de que hay que volver más útiles esto, y esto es un llamado pues a todos los sindicatos, a los abogados de trabajadores de sindicatos, de utilizar con más frecuencia, dado este buen ambiente que hay en la judicatura, estos avances, porque pues lo que no podemos es decir, nosotros estamos llenos de muchos pronunciamientos, de muchas recomendaciones, de muchas sugerencias, al gobierno le entra por un oído y le sale por el otro. Depende de nosotros y de nuestra gran capacidad, que sé que la tenemos en el sindicalismo colombiano, a pesar de lo pequeñitos que somos, de poder materializar esto, convertir esto en reintegros, convertir esto en reformas legislativas, convertir esto en decisiones o en proyectos de ley. Creo que ese es el trabajo al final, porque si no, pues estas recomendaciones pues quedan ahí en los anaqueles de la historia. Y no, nuevamente reiterar mis felicitaciones a todo el equipo de la CUT y de las centrales y de quienes estuvieron detrás de este maravilloso trabajo. Muchas gracias. Gracias, señor presidente de la USO, compañero Edwin, por sus comentarios y por sus recomendaciones. Jesús, bienvenido. Bueno, muy buenas. Un saludo muy afectuoso y muy cariñoso desde Turín. Aquí ya es por la noche. Y bueno, yo quería ser muy rápido en decir un par de cosas. Una es que Colombia no se merece tanto dolor y tanto daño, tanta falta de libertad y tanta vulneración de derechos humanos, ni Colombia ni los colombianos. Pero lo que sí se merece Colombia y los colombianos es tener a gente como vosotras, y digo vosotras en femenino. Lo digo desde la lógica de tener mujeres jóvenes tan comprometidas y con una fuerza basada en argumentos, pero también en compromiso, que realmente hace que la previsión del futuro inmediato de un país como el vuestro no puede ser más que positiva. Y la muestra está en lo que se ha visto recientemente en la calle de Colombia. Se ha visto mucho dolor, pero también se ha visto mucha firmeza, y firmeza liderada por mucha gente joven colombiana. Y eso es una muestra de estar de pie y hacer frente a las dificultades desde la convicción de lo que es justo. Y eso genera procesos de transformación muy profunda. Yo lo que os digo es que todos aprendemos de estas iniciativas, todos aprendemos de cómo defendéis los intereses y los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras y los derechos humanos, y realmente sois abanderadas, y lo voy a decir en femenino con permiso de los varones, sois abanderadas de un futuro mejor. Y más allá de las palabras, con esto que Mónica ha verbalizado y tú antes, María Laura, que es un gusto volverte a ver, es una muestra muy en lo concreto de que el proceso de cambio es posible y que es una carrera de fondo, pero ahí están los resultados. Y nosotros, desde el programa de ACTRAP y desde el Centro Internacional de Formación, estamos para serviros, como toda la Oficina Internacional del Trabajo. Estamos para serviros y vosotras para liderar. Así que os seguimos en lo que haga falta. Un beso y un abrazo muy grande a todos, a todas, y especialmente a tantas personas jóvenes colombianas que se están dejando la piel por un futuro mejor. Un beso grande. Mil gracias, Jesús, por tu saludo y por tu abrazo. Ligia, si quieres, le damos la palabra a Moni y ya te la devuelvo a ti para todo. Moni. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad, primero para contestarle a Erika, es cierto, aparte era una de las preguntas que me había hecho María Laura, me había olvidado. Sí, ¿cómo son los procesos? O sea, ¿cómo es el procedimiento ahora en caso que se acepte una misión de alto nivel? Hay que entender que es como el pedido más fuerte que se puede hacer, con lo cual yo antes les decía que para aceptar las conclusiones tiene que haber consenso tripartito.
Si nosotros pedimos, pero no hay apoyo de los gobiernos, no hay apoyo de los empleadores, quizás no nos den la misión de alto nivel, pero sí nos van a dar recomendaciones que van a ser muy fuertes seguramente, pero tendremos que ver si realmente se consigue ese apoyo. Supongamos que se consigue, supongamos que realmente las negociaciones internas que están habiendo ahora con este proyecto de actas se consigue, lo que hay que hacer es esperar, no es que es tan automático, sino que, yo les decía, este informe se presenta que lo apruebe la conferencia, entonces tendremos que esperar a que se apruebe la conferencia, y si realmente lo aprueban y queda como una misión de alto nivel, bueno, y es un procedimiento donde ya también está involucrada la oficina para designar a las partes. Recuerden que la misión de alto nivel es mínimo, es tripartito, puede venir alguien más, digamos, de otro sector, puede ser de la CCI o de la OEI, del sector empleador, digamos, puede venir acompañado, pero se designan a las partes que van a comenzar este proceso donde se inicia la misión, se pone un plazo para que esa misión tiene que dar un resultado, un informe, y ese informe seguramente lo terminen elevando al Consejo de Administración, que sean después los que analizarán y se elevará o no, si es necesario que vuelva a estar a la Comisión de Aplicación de Normas o no. Bueno, es como un paso ya mucho más, hay muchas opciones que pueden pasar en el camino, pero sí, en principio tendremos que esperar. Quizás se logre no una misión de alto nivel, sino un consenso para una misión de contactos directos, que también es muy importante, que ahí sería alguien que lo designa el director general de la OIT, que puede ser un experto, que puede ser una persona neutral, digamos, una persona de la oficina, para que haga este seguimiento, digamos. Hay varias opciones todavía para que se estarán barajando en este momento, que seguramente aparecerán en el proyecto. Yo entiendo que mañana tendría que estar publicado un proyecto de acta, pero ese proyecto va a recibir enmiendas, o sea que hasta que no esté aprobado por la conferencia no tendríamos el documento final. Pero sí lo quiero atar a lo que decía el compañero de Edwin, que me ha parecido brillante su intervención y su vinculación, la parte judicial. Primero, las recomendaciones que vengan, como dije antes, de la Comisión de Normas, sean cual fuera, tenemos como trabajadores que llevarlas a la práctica, hacer el lobby a nivel nacional, hacer campaña, difundirlo y presionar para que se dé cumplimiento y solicitar la asistencia a la oficina, como nos decía Jesús recién. Pero también sepamos que los comentarios de los órganos de control tienen que incidir en la jurisprudencia, y es buenísimo que así se haga. Es cierto que ustedes tienen unos casos muy importantes, de mucho renombre, donde han seguido los lineamientos de la Comisión de Expertos y del Comité de Libertad Sindical. La vez pasada tuvimos la particularidad, por eso también lo quiero contar, hemos escrito con Jesús, por ejemplo, en Uruguay, hay un fallo sobre trabajo de plataformas, que es muy interesante, porque bueno, son las nuevas formas de empleo, ¿no? Y todos los cuestionamientos que hay por la laguna normativa, y si son trabajadores o no son trabajadores, y todos los derechos que eso implica, ser o no ser un trabajador en esta nueva economía. Pero este fallo, la Corte Suprema se basó exclusivamente en una recomendación de la OIT, que es la recomendación 198 de políticas de empleo, de política de empleo, no, perdón, de la relación de empleo, y esa recomendación, como ustedes saben, ni siquiera es vinculante, o sea, es una recomendación, tiene principios y directrices, no era un convenio. Y así toda la Corte Suprema dijo, bueno, en esta materia, como en Uruguay no hay ninguna ley específica, lo más, digamos, fuerte que tenemos para poder definir si un trabajador es o no empleado es la recomendación 198, y utilizó la recomendación, y la verdad es que es excelente, ha sido un excelente trabajo del movimiento sindical en Uruguay, de haberlo fundado en el reclamo, en la demanda, en el 198, en la recomendación, pero nosotros también tenemos que pensar en eso y decir, bueno, utilicemos todo el sistema de control y todo el sistema de la OIT normativo, que son los convenios, por supuesto, pero que también están las recomendaciones, también están las declaraciones, la declaración del centenario que marca una hoja de ruta, y también tenemos los pronunciamientos de las órganos de control, y con eso tenemos que armar una estrategia. Es una caja de herramientas enorme que tenemos en la OIT. ¿Cómo armamos la estrategia? Ya es un poco, depende de nosotros. Hoy han tenido una muestra de que una muy buena estrategia ha llegado a un fruto maravilloso. Yo quiero volver a felicitarlos, ha sido un trabajo excelente, y todavía hay mucho por seguir, lamentablemente, pero tienen todas las herramientas y seguramente así será. Quiero disculparme que debo retirarme, tengo planeada otra reunión, pero la verdad que ha sido un placer enorme para mí. Muchas gracias, Ligia, que ahí veo que está con hacer unas palabras. Quiero agradecerles muchísimo que me hayan invitado. Compartir con ustedes este espacio en un día tan importante realmente me honra muchísimo, y un poco lo que dice Jesús, uno hace este trabajo porque es un apasionado de
del tema y de la defensa y de la lucha, y queremos seguir estando juntos. La solidaridad internacional, regional, es muy importante, creo que hoy más que nunca, así que cuenten siempre con todo mi apoyo, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Moni. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ligia. Su merced tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, de verdad, Mónica, ya si tienes afán te puedes retirar. Mil gracias, porque sé cómo es la vida de las mujeres en ese sentido. A Jesús, a todos y a todas las que nos acompañaron, a Miguel Morantes que estuvo con nosotras, a Alejandro, a Carlos y a todo el equipo jurídico del país. Primero yo quiero que le demos un aplauso muy fuerte a estas mujeres, a Esteban y a Mary Laura, a Miriam y a Alice. Un aplauso, que se escuche, porque verdad que llevar yo leí lo que llevaron ellas y el trabajo que hicieron, y creo que merecen un fuerte reconocimiento de este equipo, porque a la par las y los compañeros del comité ejecutivo nos sentimos muy asesorados en ese sentido. Con mucha alegría uno lee sus producciones y realmente son para estarse formando, informándose permanentemente. Entonces, mis felicitaciones. Stephanie nos pasó inicialmente todo lo que se iba a llevar, y Mary Laura. Creo que esta parte es bien interesante porque hace más de 10 años Colombia no era investigada como país que violaba los derechos humanos, y esto es un hálito de esperanza en un momento de tanta crisis que tenemos, porque aparte de la pandemia tenemos otras pandemias más grandes como el desempleo, la violencia a la protesta social, que yo la destaqué al principio, pero lo más duro que tenemos es que tenemos un gobernante que no se merece Colombia, es decir, no puede ser una persona que no escuche, que no atienda a sus nacionales en su gobierno y que al contrario los mande a asesinar, a desaparecer. También los manda a hacer detenciones arbitrarias, y eso comprueba una vez más como la protesta social en Colombia, pacífica, que siempre la convocamos, lo que recibe es mucha represión. Y un decreto como el 575, que pues da fe de lo que es un gobierno dictatorial como el que tenemos. Yo creo que este es un momento de mucha alegría y también de resiliencia. Muchas gracias. Gracias por esta postura. Como decía Mónica, no es lo mejor, pero sí rogábamos que Colombia tuviera ese llamado de atención, a ver si cesa tanta tiranía, tanta violencia a los derechos laborales y tanta impotencia que sentimos ante el abuso desde los gobernantes hasta llevarnos la policía a unas actuaciones tan brutales con la juventud. Y como decía Jesús, esta juventud de Colombia es muy valiosa, está muy informada, y ahí escucharon también a Edwin, que también nos ha ayudado muchísimo en todos esos temas. Es una juventud muy estructurada, muy estudiosa, que nos da muchos ánimos. Es decir, esta generación se siente muy analfabeta ante esta juventud tan informada y tan especializada, pero nos sentimos felices de tenerlos y tenerlas, porque nos han avanzado bastante en todo lo que tenemos. Entonces, yo creo que dejamos este webinar para que dentro de 8 días nos veamos, convoquemos a más y más compañeros, compañeras, gracias a este maravilloso equipo, a Mary Laura, que bien Mary, este tema que nos traes, qué rico, a Stephanie, a Miriam, a Alice y a Keila, que nos convocan. Igualmente Mauro, que hace nuestras comunicaciones, y una feliz tarde para todos y todas. Créanme que me voy con un poco de alegría hoy en todos estos días tan oscuros y tan asiagos. Feliz tarde para todos y todas. Nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo para todo el equipo. Hasta luego, que estén bien. Gracias, Ligia. Gracias a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Gracias, Adiós, Mary. Jesús. Gracias a Un abrazo todos. enorme. Feliz Un tarde. abrazo. Bendiciones. Gracias. Bendiciones.